Buenas noches. Hace más de 2 meses que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela y la situación en el país sigue estando en punto muerto. ¿Se equivocó la oposición en la estrategia a seguir? Hoy se lo preguntamos al representante de Juan Guaidó en España, Antonio Carri. Y la muerte de María José Carrasco ha reabierto el debate de la eutanasia. Esta noche vamos a debatir si hay que legalizarla y también vamos a entrevistar en directo a la mujer que hace 21 años ayudó a morir a Ramón Sampedro, Ramona Maneiro. Además, en apenas 3 horas comienza la campaña electoral con unos datos del CIS todavía bastante frescos. Datos que pronostican la victoria del PSOE, la no suma, mejor dicho, del bloque de derechas y la rebaja de expectativas de los partidos nacionalistas en Canarias. Hoy, esta noche, los analizamos con uno de los mayores expertos en Canarias, Miguel Martín. Volvemos en unos minutos, no se vayan. Muy buenas noches. Más de 2 meses después de que Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela, la situación está en punto muerto. Hoy abordamos si está fallando la estrategia de la oposición para echar a Nicolás Maduro del poder. Hablaremos con Antonio Carri, representante del gobierno de Guaidó aquí en España. La muerte de María José Carrasco ha reabierto el debate sobre la eutanasia, un caso que ha agitado aún más un panorama político bastante convulso. Esta noche entrevistamos a Ramona Maneiro, que hace 21 años ayudó a morir a Ramón Sampedro. Y apenas quedan unas horas para que comience la campaña electoral. El último CIS dibuja un panorama en el que vence el PSOE, el bloque de derechas no suma y rebaja las expectativas de los partidos nacionalistas canarios. ¿Es fiable el CIS? Lo analizaremos en unos minutos con uno de los mayores especialistas de Canarias. Arrancamos. Y comenzamos. Buenas noches, como siempre, presentando a algunos de los invitados que vamos a tener debatiendo los temas que nos deja la actualidad de los últimos días y la actualidad también de las últimas horas. Paco Pomares, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel Ángel. También saludamos a Marta Cantero. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. Sonia Chinea, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Santiago Morollón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Moreno, bienvenido al Foco, buenas noches. Buenas noches. Y cerramos también con Carmen Izquierdo. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Bueno, ya lo saben, campaña que comienza en apenas 2 horas y media. Saben que comienza esa campaña también con los datos del CIS todavía muy frescos. Unos datos que vamos a intentar repasar y analizar, Marina, con un invitado que los conoce al dedillo. Así es, Miguel Ángel. A las 12 de esta noche arranca la campaña electoral. Por delante, 15 días clave para decidir el futuro del país. El CIS le ha dado la victoria al PSOE, pero ojo, porque hay un altísimo porcentaje de indecisos. Para aclarar todas las dudas, ¿quién mejor que Miguel Martín, sociólogo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, preguntarle por qué es tan importante esta macroencuesta del CIS. El CIS en los periodos electorales viene haciendo 2 tipos de estudios, un preelectoral y un postelectoral. El preelectoral nos sirve para hacer las estimaciones en cuanto a la intención de voto y ver los datos a escasamente un mes de los comicios, y el postelectoral nos sirve para intentar explicar el por qué han sucedido las cosas. Es relevante porque estamos trabajando con una muestra muy grande, 16.194 entrevistas, lo cual nos va a permitir dar datos, y de hecho es como se han publicado, datos por comunidades autónomas e incluso por provincias. Hablamos de 16.000 encuestas, pero en Canarias tan solo 700. ¿Es significativo? En Canarias sería deseable que fueran más entrevistas. Estamos hablando que tenemos 2 provincias, 365 se han realizado en la provincia de Las Palmas y 400 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La problemática con Canarias es la singularidad territorial que tiene. Cada isla tiene un comportamiento electoral razonablemente distinto y entonces es complicado hacer estimaciones con tan poca muestra. Comenzamos analizando los datos de aquí, de las islas, porque recordamos que Canarias va con 15 diputados. El PSOE de Canarias y el PP no tienen muy buenos resultados. Miguel. En un principio, la estimación que hace el CIS nos viene a indicar que el PSOE lograría entre 5 y 6 diputados, con un crecimiento muy elevado. El lado totalmente opuesto lo encontramos con el Partido Popular, que sufre una debacle tremenda, pasaría a la mitad de la representación. Y luego tenemos Unidas Podemos, que podría mantener el resultado, pero probablemente perdería 1, y el caso de Ciudadanos, que pasaría de 2 a 2-3. Vemos que Unidas Podemos, como dice, baja la intención de voto, sube Ciudadanos, y los nacionalistas no les augura muy buenos resultados tampoco.
Sí, pero es cierto que en el caso de los nacionalistas, tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias, tenemos que tener presente lo que hemos hablado antes. Es decir, la dimensión muestral con la que estamos trabajando es muy pequeña y en el caso de Canarias es muy importante precisamente tener presente las ligas menores a la hora de valorar los votos del nacionalismo. A esto se le añade otra cosa que es relevante y que tiene que ver con el cuestionario. El cuestionario, cuando preguntamos la intención de voto, sí se pregunta de manera espontánea, pero cuando se pregunta la simpatía electoral, en esos casos se leen las posibles respuestas. Bueno, pues en la lectura de las posibles respuestas no está ni Coalición ni Nueva Canarias, con lo cual es verdad que en cierta forma les perjudica. Con lo cual es un dato determinante. Ni Coalición Canaria ni Nueva Canarias aparece en esa pregunta de simpatía. Más, Vox va a dar la sorpresa. Vox va a dar la sorpresa, más que probablemente todas las estimaciones que estamos trabajando les están dando entrada. En estos momentos manejaría entre 1 y 2 diputados nacionales, casi con total seguridad. No debemos de olvidar una cosa. En el caso de Vox estamos contando ya con que, según las estimaciones que venimos realizando, manejaría los 80.000 votos e incluso más. Esta cifra nos puede sorprender, pero lo cierto es que hace 4 años Ciudadanos, que apenas tenía implantación aquí, sobrepasó los 110.000. Podemos, que era un partido muy joven, estuvo cerca de los 200.000. Con lo cual van a entrar, Miguel. Sí. Estos son los datos de Canarias. Vamos a analizar ahora los nacionales. ¿Cómo vienen? En esencia, se viene a confirmar un poco la tendencia que ya venían marcando muchos estudios. El PSOE tiene un crecimiento importante, según el CIS está superando el 30%. En el caso del Partido Popular tiene nuevamente una debacle muy relevante y se cae casi a la mitad. Ciudadanos tiene un crecimiento quizás menos de lo esperado hasta hace unos meses. Tenemos la entrada de Vox, que es muy importante y que todos los estudios vienen a confirmar que efectivamente le vamos a tener ahí. Y luego, por último, el caso de Unidas Podemos y sus confluencias, que parece que sí que están sufriendo un retroceso importante. A priori, todo lo que aparece en los estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, es que no han cubierto las expectativas que se preveía con esta marca hace 4 años. Hablemos ahora de pactos. ¿Cuáles son los que se podrían dar, sobre todo los más previsibles, Miguel? Bueno, el pacto que parece que sí es más fácil, si nos atenemos a los datos CIS, es un PSOE Ciudadanos o un PSOE Unidas Podemos y sus confluencias. En el caso de PSOE Ciudadanos, los números por lo visto salen directamente, y en el caso de PSOE y Unidas Podemos sí saldrían, aunque aquí sí que quizás sería necesaria la ayuda del independentismo. Miguel, ¿en ningún momento se contempla el bloque de las 3 derechas con mayoría? En estos momentos con datos CIS no aparece. ¿Y se prevé una alta participación? Sí, estamos hablando que se prevé una participación cercana, creo recordar, al 70 y algo %. Pero esto nunca se cumple. No, pero sí es cierto que el objeto del CIS no es determinar esa participación, ese nivel de participación. Y sí es verdad que si nos atenemos a los datos, tanto propios como ajenos, estamos hablando que aproximadamente del total de la población que sí que tiene decidido que va a ir a votar, el 30% todavía no tiene decidido el voto. Es decir, nos estamos moviendo en un escenario donde todavía la indecisión es dominante. Es lo que va a dominar directamente, la indecisión. Miguel, directamente te lo pregunto, ¿te crees los datos del CIS? Yo creo que los datos del CIS son buenos datos. Yo creo que la institución es una buena institución, son profesionales, hacen buen trabajo. ¿Dónde está el problema? El problema muchas veces lo encontramos en la cocina. Es decir, en la cocina el ejemplo lo tenemos con Vox. En Vox tenemos una intención de voto directa de un 3 con algo, 3,8, y resulta que luego en la estimación electoral se dispara hasta un 11,9. ¿De dónde sale ese dato? Pues la verdad que muchos profesionales nos lo preguntamos porque a nosotros de hecho no nos aparece. A nosotros nos aparece un Vox un poquito más reducido, que está manejando un 8 o 9% de los votos, y luego un PSOE no tan crecido como aparece reflejado en el CIS y un PP no tan bajo como aparece reflejado en el CIS. Es decir, aparecen posiciones, por decirlo de alguna forma, menos extremas. Miguel Martín, muchísimas gracias. Miguel Ángel, estos son los datos y como vemos, pues dependerá de los ingredientes que se utilicen para que salgan pues unos porcentajes u otros. Bueno, Marina, tú le planteabas a Miguel Martín ese CIS polémico, ya saben que es muy polémico, que la oposición, entre ellos el Partido Popular, ha criticado estos resultados, incluso ha hablado, fíjense, de la cistitis, mejor dicho, de Sánchez. Critica duramente este CIS de Tesanos. Por eso, la primera pregunta, los primeros 20 segundos, van a ser relacionados con esta cuestión. ¿Qué grado de credibilidad le dan al CIS de Tesanos, Paco? 20 segundos. Al CIS de Tesanos lo cierto es que no mucha, porque hemos tenido propuestas anteriores, como por ejemplo las elecciones andaluzas, y hemos visto que le daban un diputado a Vox y salieron 12, que le daban 47 diputados al Partido Socialista y salieron 33. Luego es difícil darle mucha credibilidad, pero los datos globales
probablemente sean correctos, porque no los trabaja Tezanos. Tiempo, Paco. Marta, Bueno, credibilidad. Yo creo que con una muestra tan amplia y tan grande, sobre todo a nivel de detalle de provincia, pues algo de credibilidad se le puede dar en cuanto a las tendencias. También es verdad que viene a confirmar más o menos el resto de encuestas que se están produciendo y que no solo la del CIS ha fallado otras encuestas de otro tipo en las anteriores elecciones, convocatorias. Sonia, misma cuestión, venga. Yo le doy toda la credibilidad al CIS y no a Tezanos. El mismo Tezanos que esta semana se ha curado en salud y ha dicho que no se fía de los propios datos a los que hacía alusión el experto que se manejan en la cocina. Por lo tanto, yo al sí, a los datos que se manejan sí, porque coincide, como dice Marta, con otras encuestas que se Tiempo. manejan. Santiago, venga. Sí, lo malo es que esté bien o mal hecho, hay un 30% de personas, según ese estudio, que no saben todavía qué es lo que van a votar. Pero yo creo que cumple con su cometido porque lanza dos mensajes a la sociedad. Dice que el Partido Socialista es el único que es capaz de gobernar sin los independentistas y también dice a la sociedad que las tres derechas no suman. O sea, que no le das mucha credibilidad. No demasiado. Francisco. Bueno, pues yo le doy más que el propio Tezanos, probablemente porque estamos hablando de una fotografía en un momento dado y yo creo que esta campaña sí va a tener una importancia decisiva en la correlación. No creo tanto en los bloques, pero sí que desde luego en la elección la sociedad está muy polarizada y ya sea en la derecha entre PP, Ciudadanos... Tiempo, Francisco. Ahora continuamos. Carmen, cierras tú esta primera ronda, venga. Pues sí que creo que refleja la foto fija de este momento, pero como nos espera un tiempo tan convulso y haciendo un poco gala de lo que tú decías de la cistitis, pues habrá que ir a pensar muchas veces según se encuesta una y otra vez y esos indecisos sabemos si lo son tanto o se ponen de acuerdo. Entonces sí, una foto fija, pero ¿de qué sirve si va a cambiar tanto de aquí a elecciones? Hemos hablado, también lo hacía Miguel Martín con Marina, de los indecisos. En Canarias, si no me equivoco, el CIS dice que de los que van a votar, el 40-45% todavía no tienen decidido su voto. ¿Creen que con este porcentaje se puede hacer una encuesta con validez, Marta? Bueno, estamos, como en otros muchísimos aspectos, Canarias tiene poco peso hasta para las encuestas del CIS, ¿no? Es decir, la muestra tan corta, pues efectivamente no puede dar un retrato más fidedigno y que la mitad casi sea indeciso, pues efectivamente deja en el aire abierto el resultado. Sí me parece que simplemente que cuestione la posibilidad de que Coalición Canaria pueda seguir o no, ya es significativo, simplemente que lo pueda cuestionar. Ahora seguiremos por ahí, pero Paco, ¿va a ser la campaña decisiva para convencer a los indecisos? Según los datos que maneja el CIS, según esa reflexión de que el 40% de los canarios, el 30 y pico por ciento... ¿De los que van a ir a votar? de los que van a ir a votar, el 30 y pico por ciento a nivel nacional no tienen decidido qué es lo que van a votar, pues probablemente la campaña tenga una cierta influencia. La campaña o lo que ocurra durante este tiempo de campaña. Pero mira, yo tengo una idea que creo que conviene manejar, ¿no?, en relación con qué es lo que ha hecho el CIS. El CIS hace un trabajo de campo que es correcto. Lleva haciéndolo muchísimos años, desde el año 77, y suele cuadrar los datos de carácter general, suele cuadrar las estadísticas. Pero luego esos datos son manejados con distintas metodologías. En los 8 meses que lleva Tezanos en el CIS, ha cambiado 3 veces la metodología. Es un caso inaudito en la historia del CIS, nunca antes había hecho eso. Ha dado datos sin ningún tipo de cocina, por ejemplo los de Andalucía fueron datos sin cocina, ahora ha introducido cocina, y al final la percepción que uno tiene es que está dando en cada momento, utilizando los argumentos y los mecanismos que tiene, aquello que cree que le conviene a su patrón, que en este caso es el Partido Socialista, es el gobierno de Sánchez. Y hay un dato muy singular que me parece que se acaba de comentar, que es que en la presentación que hace el CIS de los resultados es muy curioso, porque la única opción de gobierno que hay es la que tiene el Partido Socialista y además de tal manera que las opciones que maneja son opciones que no pierden voto. O bien gobernar con Podemos, con lo cual tiene el voto de izquierda, o bien gobernar con Ciudadanos, con lo cual tiene el voto moderado. ¿Cocina para hacer esto o no? Yo creo que cocina, efectivamente, como dice Paco, en esta última etapa ha existido, pero es difícil conocer, siendo la idiosincrasia de Canarias la que es, cómo votamos cuando votamos a unas elecciones generales pensando en clave regional, despistamos en el tema del voto. Yo creo que esa etapa del sin complejo que dicen que ha llegado a España a la hora de expresar tu voto o tus preferencias políticas no es tal. Yo creo que no existe. Santiago, Francisco, hemos visto que esa suma en el CIS PSOE de Ciudadanos, además tú lo has marcado, da para conseguir mayoría.
¿Ustedes creen que a lo mejor Rivera se va a arrepentir después del 28 de abril de haber cerrado el paso a pactar con el PSOE, Santiago? Bueno, es posible, porque después de las elecciones seguro que escucharemos otro argumento por parte de los partidos a tenor de los resultados. En esta cocina de la que estamos hablando es importante un criterio que nos han expuesto antes. En estas preguntas se les ha dicho a la gente, dentro de un mes, ¿usted qué va a votar? Si a mí me preguntan eso, la incertidumbre que manejo sobre mi voto es gigantesca. Sin embargo, normalmente en estas preguntas a la gente se le dice, imagínese que vota mañana, ¿cuál es su voto? Si te emplazan en un momento determinado, como es mañana, tu respuesta es mucho más precisa y eliges un partido. Por eso quizás ese porcentaje tan grande de indecisión. Volviendo a lo de Rivera, Francisco. Cocina ha habido siempre. Quiero decir, los datos hay que entenderlos sobre un resultado electoral anterior, etcétera. Yo creo que efectivamente Albert Rivera ha perdido la condición de equidistancia para poder pactar con la mano derecha o con la mano izquierda. Y yo creo que eso ha hecho una apuesta muy arriesgada, y yo sí que creo que independientemente de ese margen de indecisión, de voto indeciso, lo que sí es un voto ya posicionado, lo que probablemente quien haya decidido oponerse a las políticas de izquierda del Partido Socialista pueda tener una duda entre votar al Partido Popular o a Ciudadanos, o votar al Partido Popular o Vox, pero no está pensando votar entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que hay un 42-43% muy bien situado en ambos bandos, en una polarización absoluta, y que van a ser esos 2 o 3 puntos realmente los que sean indecisos, ¿no? Carmen. Sí, es verdad que creo que en política los noes son no, pero no me extrañaría nada que llegada la situación dijeran no, yo me refería no con Sánchez, me refería pero a habrá tenido un coste durante la campaña. Sí, lo que va a decir es que la aritmética es lo que le hace y lo que han decidido los españoles, que es lo que se dice siempre, pero ¿no? Bueno, es que yo pretendía, pero los españoles han decidido... decidido... Si ese posicionamiento va a tener una derivada electoral, yo creo que no creo, porque como Ciudadanos ha dado tantos requiebros, es mi respuesta, no va a influir en nada, porque yo principalmente no me creo ese no. Ya lo hemos visto brevemente, Paco. Que no iba a gobernar nunca con el apoyo de los independentistas. No lo dijo, yo creo que lo dijo. Al final, en política, entonces, las cosas que se dicen y las que se hacen tienen poca relación. Se dice lo que conviene o lo que se cree que conviene, se elabora el discurso que se cree que puede hacer que la gente te respalde, y luego, después de las elecciones, si te he visto, no me acuerdo. Así y los compromisos se evaporan. Ahora seguimos, perdona, Carmen, ahora seguimos hablando de este asunto, porque, como decíamos, en apenas 2 horas comienza la campaña electoral y algunos líderes nacionales han pasado por las islas, muchos también lo harán en los próximos días, en una campaña que también muchos auguran va a ser una de las más crispadas, duras y reñidas de la historia de la democracia. Arranca la campaña electoral, una de las más disputadas de la historia de la democracia. Todo sigue abierto. De hecho, en Canarias el porcentaje de indecisos se dispara al 45%, casi la mitad del electorado. Con tanto indeciso, no es de extrañar que los líderes de los partidos nacionales intensifiquen su presencia en las islas. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias van a organizar actos en ambas provincias. Hay 15 escaños en juego y están más disputados que nunca. Lo saben bien los partidos canarios, que tienen por delante una campaña difícil. La macroencuesta del CIS no otorga diputado a Nueva Canarias y pone en el aire a la diputada de Coalición Canaria, mientras queda por segura la entrada de Vox en el archipiélago con hasta 2 diputados. Nosotros sabemos que si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no defendemos nuestra casa y nuestra tierra, nadie lo va a hacer. Lo que se decide en Madrid sigue siendo absolutamente determinante para esta tierra. Los nacionalistas intentan llevar el debate hacia los incumplimientos del gobierno central y los problemas que acarrearía el superávit fijado por el Estado, pero es tanta la crispación que tienen más peso las salidas de tono de algunos políticos que los programas electorales y las propuestas concretas. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Yo no sé si el señor Casado es consciente de lo que hizo. Hubo una fase de delirio o inconsciencia. Está hablando de criminalidad. Creo que ya es un paso más allá, que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, lo inhabilita para presidir España. El PSOE es el partido mejor situado para ganar las elecciones, según las encuestas. Y esto tiene un precio. Todos cargan contra él. Que el mayor problema de España en estos momentos tiene nombre, tiene siglas, y se llama PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que tiene un pacto con los golpistas separatistas, con los que han apoyado el terrorismo y con los comunistas que nos quieren llevar a Venezuela. Veo ganas de echar a Sánchez, veo ganas de quitarle a Iglesias la economía de España, pero veo ganas de independizarnos de Puigdemont, de Torra, de Rufián. ¡Adiós! Si el PSOE puede elegir, siempre van a preferir a Ciudadanos, pero eso no sería un gobierno de izquierdas. Por otro lado, hemos conocido nuevos datos sobre el supuesto espionaje policial a Podemos. El juez ha imputado a Alberto Posas, ex alto cargo en la Moncloa y exdirector de Interview, por entregar a Villarejo un pendrive con datos privados de Pablo Iglesias en 2016 y que habrían servido para difundir noticias contra Podemos. Además, Pablo Iglesias ha denunciado que el pasado octubre se pirateó una cámara de seguridad del interior de su chalet, algo que, según él, probaría que las cloacas del Estado siguen activas. Desde el Gobierno responden. Porque ha sido este gobierno el que ha ido a proteger al señor Iglesias cuando se ha sentido inquieto. Así que me parece muy injusto y muy ingrato. Otro ingrediente que está sobre la mesa es la recentralización del Estado que piden PP y Vox, algo que de producirse afectará al conjunto de las autonomías. Pero de momento todo está en el aire y nadie sabe cómo llegarán los partidos al 28 de abril. Bueno, estas han sido algunas de las polémicas que hemos visto en los últimos días. Una, sobre todo, por encima de las demás, esas declaraciones que veíamos de Pablo Casado sobre las manos manchadas de sangre, en directa acusación al Partido Socialista. No sé, Santiago, ¿qué piensas? ¿Se equivocó Pablo Casado? ¿Tenía que haber rectificado? Hombre, lo que está claro es que 2019 no es el año de los moderados. Eso por descontado con ese tipo de declaraciones. Pero si nos damos cuenta de las declaraciones que hemos escuchado de los cuatro principales líderes políticos, ninguno habla de las pensiones, ninguno habla del empleo, ninguno habla del problema de Cataluña. Todos se pasan la vida hablando de los demás, de lo que son o lo que no son, o representan a los demás, o representan a España, o se representan a ellos mismos. Es un ejercicio de distracción del votante que particularmente me indigna, la verdad. En vez de propuestas, no lanzan nada. Yo difiero. Hay temas que tienen de coletilla, que llevan a todo sitio. Ten en cuenta que ahora mismo tenemos los partidos constitucionalistas contra los que no son. Hemos estado metidos en una vorágine donde parece que se han roto consensos logrados sociales de muchísimo tiempo. Cuando se habla de apertura, yo entiendo que lo que estamos haciendo es una involución, al menos en el discurso, y eso es tremendamente preocupante. Pero estamos asistiendo a mayor crispación. Pongo el ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de las declaraciones de Casado como cualquier otra. Yo creo que la crispación solo es política, es decir, una crispación política que además en determinados foros se traslada a la ciudadanía. Y cuando entras en Internet y cuando entras en las redes sociales, se desata. No, es que a mí lo que me gusta es que no es que es más crispada esta campaña que las anteriores. Yo creo que la diferencia es no es que sean más crispadas en la crítica a la gestión o a determinadas políticas, es que están deslegitimando a un partido como el Partido Socialista por su supuesta inconstitucionalidad, porque eso de los constitucionalistas, bueno, ¿y quiénes son los constitucionalistas? Porque ellos están diciendo, la derecha, unánimemente, que el Partido Socialista no es constitucionalista porque está pactando con los independientes, cuando estamos viendo que no le aprueban los presupuestos, que Sánchez está diciendo no es no, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no está ocurriendo en España nada que no esté ocurriendo en el mundo en general, que en Brasil ganó la extrema derecha, que en Italia gobierna Matteo Salvini, que en Gran Bretaña no saben cómo salir del lío del Brexit. Yo creo que en resumen estamos viviendo una comunicación enormemente más emocional que racional, que las redes sociales, que el discurso político excita mucho más y entra mucho más por la piel y por las tripas que por la razón. Y ese es el resultado de esta campaña. ¿Pendiente resbaladiza? No, yo creo que, primero no creo que sea la primera vez que nos encontramos con una situación de extraordinaria radicalización
A mí me gustaría recordar cómo fueron las elecciones, por ejemplo, que se produjeron en medio del contexto de la guerra con Irak-Irán. Lo que pasa es que eso nos ha olvidado, ¿no? Con miles de personas movilizándose en las calles, exigiendo la retirada del Partido Popular, con los atentados que se produjeron en Atocha. Es decir, siempre tenemos la sensación, porque tendemos a olvidar, de que las últimas elecciones son las peores. Sí es cierto que la sociedad española está en estos momentos más lanzada a la utilización de redes sociales y a una cierta actitud de reflejar en redes sociales actitudes muy salvajes. Pero yo no estoy convencido de que eso se corresponda con los comportamientos reales de la sociedad española. Y prueba de ello es que la mayor parte del voto sigue concentrándose en el centro, en las opciones de centro. Pero por ejemplo, hemos escuchado propuestas de todo tipo, desde recentralizar el Estado, acabar con las autonomías, incluso negar la entrada a la inmigración en este país. Estamos escuchando propuestas de un nivel, yo creo que no habíamos escuchado, Carmen. Yo creo que siempre ha habido gazapos en la historia, y sí creo que hay anteriores, que en este caso vemos a Casado, pero que todos han metido la pata o se han excedido en alguna declaración en estas elecciones, no solo Casado. Casado en sí es verdad que es una especie de cúmulo de frases extrañas y de exageraciones, que creo que no le hace honor al partido. Creo que podrían haber elegido un líder mucho más mesurado, y que va a ser caro ese líder que han escogido, sinceramente. ¿Santiago? Pero que todos están en ese punto de exageración. Sí, pero yo creo que lo que está pasando ahora con las derechas es lo que hace tiempo pasó cuando surge Podemos. En aquel momento el Partido Socialista intensificó su mensaje porque veía que de repente le había salido el enemigo en casa. Ahora el Partido Popular siente lo mismo. Durante décadas pensó que aunaba todo el voto de las derechas y de repente ha descubierto que no, que tiene otros dos rivales y que tiene que hacer más visible su discurso, y por eso escuchamos esas palabras de Pablo Casado. No, yo creo que es interesante analizar que si vamos un poco al detalle de las provincias, como el tema catalán es el que está centrando todas las elecciones, el CIS apunta a una posible solución, una posible vía de solución, que es que el Partido Socialista y Esquerra Republicana duplican el voto, duplica Esquerra, el PDK cae y el PSOE sube. ¿Esto qué quiere decir? Que la apuesta por el diálogo... Y Vox superaría al PP. Y el PP prácticamente desaparece, se quedaría con Cayetana, con uno, si es que entra, ¿no? Es que todo esto apunta que el problema catalán y la vía del diálogo que se está planteando tiene apoyo electoral, tiene apoyo en la base. ¿Ustedes creen de verdad que no se ha marcado con las redes sociales, como decíamos antes, un antes y un después? Yo no sé los demás, pero yo echo de menos a Suárez Illana. Está desaparecido hace días. Cuando se habló del aborto se cambió el discurso días o semanas después, y eso tiene un efecto, pero un efecto que viene potenciado por un discurso que se mueve en las redes sociales, porque la gente se moviliza, y se moviliza a través de esas cuentas. Yo estoy un poco sorprendido, pero me da la impresión de que hemos perdido colectivamente la memoria. Hace 8 o 9 meses el actual presidente del Gobierno se dirigía al anterior presidente del Gobierno llamándole delincuente al señor Rajoy. El señor Rajoy no ha sido condenado, no es un delincuente. Y ahora, sin embargo, el señor Sánchez se nos presenta como el epítome de la centralidad, de la moderación. Miren, estamos viviendo una absoluta farsa desde hace ya algunos años, en la que los partidos sencillamente actúan en función de lo que les conviene. Cuando les conviene radicalizar, radicalizan. Cuando el Partido Socialista le ha convenido hacer un discurso de izquierda, un discurso pro-independentista, lo ha hecho. Y ahora hace el discurso contrario. ¿Por qué? Porque intenta captar el voto de centro. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo no comparto contigo que haya hecho un discurso proindependentista para nada. Y por cierto, te recuerdo que está la sentencia de la Gürtel. Es que la sentencia de la Gürtel fue lo que sacó a Rajoy del gobierno. La moción de censura está basada en una sentencia por corrupción. La sentencia de la Gürtel no se refiere al señor Rajoy. Eso sería tanto como decir... Perdón un momentito. Perdón un momentito. No es verdad, el señor Rajoy no está condenado en la sentencia de la Gürtel, y quien diga lo contrario miente. Eso sería como decir que el señor Felipe González era un delincuente porque al Partido Socialista lo trincaron con las manos en la masa en el asunto de Filesa o en el asunto de los ERE andaluces. Y no es así. No es así. Y tuvo que ir a declarar Mariano Rajoy como presidente del gobierno y presidente del partido. Tener que ir a declarar no es ser un delincuente. Ser un delincuente es que te condenen. Es que te condenen. Hoy por hoy no tiene ningún tipo de condena. Venga, Santiago, Santiago, 1-1, venga, Santiago Francisco, venga. Decir y puntualizar en este caso que Rajoy no tiene ninguna condena encima. Era el presidente del partido condenado, me parece fenomenal, pero te acabo con un ejemplo muy bueno. ¿Es que acaso de repente Felipe González tenía la cruz de los GAL puesta en la espalda? No, yo creo que nunca ha condenado ni por Filesa, ni por
uno, Marta, venga. Ni por los ni por otras tantas que tiene exactamente una cosa es la responsabilidad penal que no se ha uno, venga. Yo creo que Francisco, independientemente de que el señor Rajoy no tenía ninguna responsabilidad penal, en Gran Bretaña un presidente del gobierno dimitiría, un primer ministro dimitiría por responsabilidad política por un caso en el que el partido, desde luego, sí que es señalado como responsable. ¿En la Gran Bretaña de antes o en la de ahora? Porque las cosas han cambiado también, bastante en Gran Bretaña. Efectivamente, por eso digo que estamos el en un mundo mundo ha cambiado que yo intento mucho, Paco. no pensar que en España tenemos, pero desde luego hay una diferencia, Paco, entre esta crispación y la anterior. A estos 5 lo encierras en una habitación y no sacan una constitución. Los anteriores hicieron una constitución. Pero eso ocurrió, escúchame, eso ocurrió hace 40 años, ocurrió en un momento determinado. Pero quiero recordar que después de aprobarse la Constitución, había alguien como Alfonso Guerra, un personaje que hoy resulta casi entrañable, que se dirigía al presidente del gobierno como Taur del Mississippi. Es decir, siempre ha habido situaciones de extraordinaria crispación, especialmente antes de las elecciones. Lo que pasa es que se nos olvida y parece que estas son las elecciones. Miren, lo que realmente cambia lo que está ocurriendo en estos momentos es que por primera vez, desde el golpe de Estado del 23 de febrero, por primera vez el país ha sufrido una situación que puede provocar una quiebra constitucional y territorial, que es la situación de Cataluña. Pero mira, ese es el elemento que diferencia la situación de la anterior. Cierra. Porque ¿qué consecuencias tuvo aquella actitud de efectivamente lo del caballo de Pavía y todo eso? Que se desestabilizó a Adolfo Suárez y se puso en peligro la democracia que estaba. Y ahora mismo también se está desestabilizando. Adolfo Suárez había dimitido antes del 23 de febrero. Conviene recordarlo. No, es que esa interpretación no es correcta. Esa interpretación no es correcta. El señor Adolfo Suárez fue desestabilizado por su propio partido antes del 23F. En el 23F se produce en el momento en que se está eligiendo presidente a Leopoldo Calvo Sotelo. En ese momento se produce el 23F. Ya el señor Suárez estaba fuera de juego. En el momento en que se estaba votando la elección del señor Leopoldo Calvo Sotelo. Por favor, vamos a contar la historia como fue. El Partido Socialista moviendo y haciendo campaña contra Adolfo Suárez. Paco, por favor, estaba desestabilizando completamente en aquel momento porque tenía Santiago, opciones para llegar al poder. Hay otro problema quizás que a lo mejor la sociedad percibe. Hemos tenido grandes problemas en este país, por ejemplo, con el terrorismo. Y en ese sentido hay un punto de confluencia de los dos grandes partidos, del Partido Popular y Partido Socialista. Hay otro problema, por ejemplo, cuando surge el tema catalán, es la aplicación del 155 con los anteriores responsables de los dos principales partidos que se pusieron de acuerdo. Pero vosotros veis, por ejemplo, a Pablo Casado y a Pedro Sánchez poniéndose de acuerdo de nuevo en algo, en qué hacer ahora, por ejemplo, en Cataluña. Yo eso no lo veo posible. Yo apunto lo que dice Paco, es que los metes a estos 5 en una jaula y se devoran. Por eso quizá el voto tiene que ser movilizado un poco más a que no sea tan atomizado como hemos tenido desde 2016, porque lo que sí que creo que están todos de acuerdo en que no han gobernado. Hemos vivido un adelante, un atrás, unas promesas electorales, creo que se ha vendido de todo, porque después ¿quién gobierna? Si al final es Europa quien nos aprueba los presupuestos. Y hemos alargado todas las promesas electorales hasta, todas las promesas de gobierno, hasta que hemos llegado a la época preelectoral y luego, como ya estamos en el sprint final, no hemos hecho nada. Entonces, esté quien esté, debería gobernar. Deberíamos pensar en una gobernabilidad en el voto, ese votante que entiendo que esté perdidísimo. Sonia, cierras tú este debate, venga. Yo vuelvo al principio, antes hablaba de la rotura de los consensos sociales, teniendo en cuenta que yo cuando miro a algunos partidos me da la sensación de que ni siquiera tienen estrategia, y que si tienen estrategia tienen un señor, un director de marketing que no sabe el lado por un canuto. Hay cientos de colectivos en este país, pienso en los colectivos de asociaciones feministas, pienso en las Kelly, que tienen el voto súper diseminado. Y sería una opción fantástica si no nos empeñáramos en ir cada uno por nuestro lado. Bueno, tenemos que dejar este debate aquí. Esto seguirá dando que hablar. Tenemos 2 semanas por delante de campaña electoral y elecciones el 28 de abril. Pero ahora mismo tenemos que mirar hacia Venezuela. Marina, saltamos el charco para mirar esa situación política y social. Así es, Miguel Ángel. Enseguida vamos a hablar de Venezuela porque la situación continúa enquistada. Hace más de 2 meses que Juan Guaidó se proclamó presidente, pero Maduro continúa en el poder y a eso hay que sumarle los incesantes fallos eléctricos en el sistema y también la emergencia humanitaria. Miguel Ángel. Pues sí, nosotros en 3-4 minutos, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar con el representante de Juan Guaidó en España. No se lo pierdan, volvemos enseguida.
Seguimos con la mirada puesta en Venezuela. Ya saben que el conflicto político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó continúa abierto, una situación que está enquistada y como les anunciábamos antes de publicidad, ya tenemos con nosotros al representante de Juan Guaidó, Antonio Ekarri, en España. Señor Ekarri, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad es que Juan Guaidó lo nombró usted embajador de Venezuela en España. El gobierno español lo reconoce como representante personal del presidente encargado. ¿Cómo se define, señor Ekarri? Bueno, yo no tengo por qué definirme, ¿no? La decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela fue designarme embajador y jefe de misión de Venezuela, del gobierno de derecho, el gobierno de jure, de Juan Guaidó en España. Ahora, por supuesto, el Estado receptor es el que tiene que establecer la cualidad del representante y nos ha calificado como representante personal del presidente y nos han argumentado que ellos entienden que hay un gobierno de derecho, un gobierno de jure representado por Juan Guaidó y ellos desconocen el gobierno de Nicolás Maduro porque es producto de un fraude electoral, hubo un vacío de poder que fue llenado por el presidente de la Asamblea Nacional porque no puede haber vacío de poder tal como lo establece la Constitución venezolana. Ahora, aún mantienen relaciones con el gobierno de hecho a través de una embajada usurpadora, pero entendemos que es, digamos, es una decisión que no es permanente, es una decisión provisional y están haciendo estudios como para que las cosas se resuelvan lo más pronto posible como nosotros esperamos. Precisamente, señor Ekarri, me gustaría preguntarle por el gobierno español. ¿Cómo valora la actitud que ha tenido en estos meses tras la autoproclamación de Juan Guaidó? Al margen de esa postura, ¿usted cree que esta postura también puede cambiar después de las elecciones? Bueno, la primera cosa que quiero rectificarte es lo de la autoproclamación. No ha habido autoproclamación. El que se autoproclamó fue Maduro, que se proclamó en un Tribunal Supremo de Justicia que fue constituido inconstitucionalmente. Guaidó fue proclamado presidente por un vacío de poder, tal como lo establece la Constitución, que cuando ocurre ese vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir la primera magistratura, la presidencia de la República, y es lo que ha acontecido. Ahora, la actitud del gobierno español es una actitud que nosotros la respetamos porque se trata de un gobierno, de un Estado soberano que tomó una decisión que nosotros apreciamos. El hecho de que haber sido desconocido el régimen usurpador por parte del gobierno de España es un hecho que valoramos muchísimo porque España sigue siendo, digamos, de alguna manera quien lidera en Europa las relaciones con Hispanoamérica. Y el hecho de haber desconocido el régimen de Maduro y reconocido el de Guaidó ya es un avance demasiado significativo. Señor Ekarri, ¿usted cree que se ha desinflado el empuje de Juan Guaidó durante estas semanas al no conseguir esos objetivos que se marcó en un inicio? No, para nada, para nada. Si usted ve y puede constatar las marchas, las manifestaciones cada vez son más grandes en Venezuela por una razón obvia. El pueblo venezolano está en una situación de desespero por una crisis humanitaria compleja que no, más que crisis es una emergencia humanitaria compleja y la gente está en las calles de Venezuela protestando y pidiendo un cambio urgente de la correlación de fuerzas del país. Y además de eso, una cosa muy importante, el gobierno legítimo de Juan Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, los más importantes del mundo. Y en este momento Canadá, los Estados Unidos, toda América Latina, buena parte de Europa, casi toda Europa, a excepción hecha de Italia y Grecia porque tienen problemas internos en sus respectivos gobiernos, casi todos han sido ya reconocidos. Y no hay un precedente, mire, desde la época del apartheid en Sudáfrica no ha habido un precedente de un rechazo tan grande desde el punto de vista internacional que el rechazo que está sintiendo el régimen usurpador de Maduro. Pero, señor Ekarri, por ejemplo, le planteo la siguiente cuestión porque todavía Juan Guaidó no ha convocado elecciones o por lo menos no ha hecho ese intento. ¿Estamos muy lejos de esas elecciones? Es que no, para nada. Mire, lo que pasa es que hemos planteado, Juan Guaidó ha planteado una ruta que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Eso no quiere decir que son, digamos, departamentos estancos. Simplemente estamos presionando por elecciones. Y hay una cosa muy importante que vale la pena
que lo digamos acá y que le demos relevancia. Es que, en principio, el Grupo de Lima, que es el grupo de países de América Latina que están pidiendo y exigiendo elecciones, pero elecciones legítimas, elecciones libres, elecciones con un árbitro electoral confiable. Eso lo queremos todos en Venezuela, que lo quiere toda América Latina, y ahora incluso el Grupo Internacional de Contacto que lidera España se ha dado cuenta de la situación insostenible de un régimen que no quiere hacer elecciones. Entonces todos estamos exigiendo elecciones. Los únicos que no quieren elecciones son los que saben que al convocarse las elecciones van a perder de manera estrepitosa. Por eso es que no quieren hacer elecciones, no quieren consultar al soberano. Efectivamente, le voy a pedir brevedad, señor Ekarri. Insistiendo. Le voy a pedir brevedad porque nos quedan muy pocos minutos con esta conexión. Sí me gustaría preguntarle, ¿cuál es la situación ahora en Venezuela? Porque esta incertidumbre política también está afectando a la situación humanitaria y social del país, una situación complicada. Muy complicada, tan complicada que estamos muy preocupados porque además de la ineficacia y la indolencia del régimen al no haber hecho mantenimiento a las redes eléctricas, al no haber durante 10 años no invirtieron $1 en la red eléctrica, pero luego le metieron más de $40.000 millones a un sistema eléctrico que no funcionó porque se robaron el dinero, como todo el mundo sabe. Incluso hay denuncias internacionales sobre una empresa que se robó $2.000 millones, una empresa llamada Derwick, compañía anónima. Bueno, pero además de esos hechos ahora se suma una cosa mucho más grave, que es la falta de agua. Y hay que recordar que la falta de agua no solamente es un tema vital para la sobrevivencia humana, sino que además la red de tuberías que hay en Caracas, por ejemplo, que hay más de 2.000 kilómetros de tuberías, al no ver agua en esas tuberías, las alimañas comienzan a salir y puede producir una epidemia de graves consecuencias, que es lo que nos tiene más preocupados en este momento. Señor Ekarri, casi una pregunta... Entonces, por eso, que en estos días... Sí. Una última pregunta casi de sí o no, brevemente. ¿Estaría a favor de una intervención militar extranjera en Venezuela? Hay una intervención militar en extranjera desde hace 20 años con el régimen cubano, que tiene ejército regular en los cuarteles venezolanos. Esa es la única intervención militar que hay en Venezuela hoy en día. Y en Venezuela lo que queremos es elecciones. Lo que queremos es que se convoque al pueblo, que es el soberano, para que ejerza su derecho a elegir sus gobernantes. Y eso va a ocurrir porque el 90% de los venezolanos o más queremos elecciones, queremos que sea el soberano el que decida esta situación tan grave que vive el país, y que todos los venezolanos queremos que cambie de manera lo más pronto posible. Pero tenemos buenas noticias porque sabemos que pronto puede ocurrir ese desenlace que todos aspiramos de manera pacífica, constitucional y libre. Antonio Ekarri, representante de Juan Guaidó en España, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Foco y muy buenas noches. No, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Marina, esto es lo que nos deja Juan Guaidó, el representante de Juan Guaidó en España, Antonio Ekarri. Yo creo que hay material para continuar con el debate. Así es, Miguel Ángel, pero antes de continuar con este debate tenemos que decir que este programa se ha puesto en contacto con la Embajada venezolana en España para que el embajador Mario Isea participara, interviniera, pero ha declinado la invitación. Así que ahora sí, continuamos con el debate. Yo le quiero preguntar a los tertulianos si piensan que la oposición está perdiendo fuerza, si la estrategia de la oposición está perdiendo fuerza, Paco. Es difícil mantener de una manera permanente una estrategia de oposición a un régimen existente, ¿no? y que tiene los recursos del aparato del Estado. Pero en cualquier caso lo que se percibe es que efectivamente, y yo creo que se comentó aquí cuando empezó este tinglado, que esto no iba a ser un paseo militar, no iba a ser coser y cantar, que si no se producía una desafección de las Fuerzas Armadas esto se podía prolongar sine die. Pero es conveniente también plantearse que todas las amenazas que el régimen de Maduro ha planteado contra Guaidó, la de detenerle, la de expulsarle del país, la de tal, tampoco ha podido ejecutarlas. O sea que podría decirse que en estos momentos Venezuela vive una situación de absoluto colapso, de impasse. ¿Están de acuerdo, Carmen?
Sí, estoy de acuerdo en que estamos en ese impasse. No creo que haya fracasado esa oposición, creo que era la única vía que le quedaba y la está manejando muy bien. Incluso hemos visto en la entrevista cómo evadía alguna pregunta muy inteligentemente porque no le venía bien para su imagen. Están cuidando muchísimo la imagen de cara al exterior, de modo que si se diera esa intervención fuera porque ellos han sido las víctimas de la situación. Entiendo que sí, hay un sentir desde luego popular y por eso tenemos esta situación y que nos va abocando realmente a un momento de violencia, un momento de intervención o incluso un momento de división en la nación. Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis enquistada ahora mismo, lo que los expertos llaman un estancamiento dañino, es decir, ninguna de las partes avanza porque ninguna de las partes triunfa y ninguna de las partes puede ceder tampoco. Y yo creo que la que ha fracasado no es la oposición, yo creo que el que ha fracasado es Trump. Es decir, el que está detrás de este movimiento, el que ha conseguido la alineación de otros más de 50 países y no le llega el oxígeno suficiente a Venezuela porque él mismo la está estrangulando a través de las sanciones. Santiago, Paco, ¿sí? Yo diría que realmente la oposición ahora mismo es el gobierno, que toda la sociedad venezolana, cualquiera que conozca un poco la realidad sabe el drama que está viviendo y lo concienciada que está de que tiene que salir de este impasse. Si hace 6 años un americano hubiese llegado a Venezuela con 10.000 millones de dólares y los hubiera convertido en bolívares, hoy apenas tendría un centavo de dólar. Imagina lo que eso significa en no estamos hablando de Ruanda, no estamos hablando de un país que haya vivido en la pobreza. Venezuela era uno de los 5 países más ricos del planeta al acabar la Segunda Guerra Mundial. El drama es enorme y yo creo que esto tiene un tiempo. Santiago. Hombre, el movimiento de Guaidó fuera de Venezuela sigue creciendo porque el embajador que han nombrado en la Organización de Estados Americanos ha sido aceptado, así que sigue cosechando apoyos fuera de Venezuela, esto está claro. Pero desde luego estamos ante un proceso que va a durar mucho tiempo y probablemente años porque atendemos a un país totalmente dividido en dos. No es como en otros países que a lo mejor por la unidad que se tenía acerca de una idea, este proceso se ha superado rápidamente. Yo que sé, hablo por ejemplo de la primavera árabe en Túnez. Duró apenas un mes y medio porque todo el mundo quería cambiar de régimen. Aquí en Venezuela no es igual. Marta. Yo creo que en ese estancamiento que efectivamente parece que se está produciendo, lo que pasa es que están sucediendo cosas y siguen sucediendo cosas, ¿no? Cada parte se va armando en todos los sentidos, con todas las medidas que puede tener para terminar de ganar, intentar ganar esta partida, ¿no? Yo creo que aquí lo que están midiendo todos, incluso en esa posible intervención militar que todavía no se descarta, que están diciendo que estos días vuelve a plantearse por parte de Estados Unidos, lo que están midiendo es que no se produzca ningún hecho o acontecimiento que pueda provocar un baño de sangre, ¿no? Que pueda derivar curioso, en un... ¿Dónde está ese filón de esa intervención? Puede ser a través de una supuesta ayuda humanitaria, porque él lo ha dejado, también en ese cierre de la entrevista decía que lo más grave es el agua, cómo están pasando los niños pequeños, cómo van a llegar esas infecciones, pedimos el socorro internacional y si hay un momento violento ante ese socorro internacional, pues también tenemos un plus, ¿no? Una polivalencia que se puede convertir en violencia. En 1989, cuando los venezolanos creían que todo iba muy bien, vivieron el Caracazo, que fue toda esa turba de los ranchitos bajando a Caracas y arrasando con todo. Quiero decir, una pequeña mecha puede desencadenar lo que estamos diciendo que puede no ocurrir. Yo creo que lo importante en este caso es que la oposición está actuando con la responsabilidad de saber que esto se le puede ir de las manos a ambos sectores. Pero yo no diría que es un país dividido, en absoluto. Yo creo que ahora mismo hay una sociedad mayoritariamente pidiendo un cambio de la naturaleza que sea y hay un gobierno con unas fuerzas armadas que impiden ese cambio. Pero no podemos decir que haya una sociedad enfrentada en este momento en Venezuela. ¿Sonia? Yo quiero recordar que el 18, me parece que fue el 18 de febrero, Donald Trump le dio un mensaje a los militares venezolanos diciendo que como no salieran debajo de la sombra de Maduro, no iban a tener salida, ¿no? Eso ha desembocado en que ahora tengamos una serie de sanciones que están agotando a ese pueblo. Y solo se me ocurre que puede haber un paralelismo. Hoy ellos, los venezolanos están pensando en Sudán, ¿no? Lo que ha ocurrido en Sudán, en que sea una salida a la rumana, en la Rumanía de Ceausescu, ¿no? Donde todo se cambió para que no cambiara nada.
Pero en bueno, una noche. pero cambió en una noche. O sea, nadie pensaba exactamente. Bueno, que evidentemente se produzca sin sangre, evidentemente, pero no entiendo que sea otra salida que no sea esa, ¿no? Nosotros tenemos que continuar porque tenemos muchísimos más temas. Seguiremos, por supuesto, hablando de Venezuela porque es un tema que nos ocupa y que también nos preocupa, Miguel Ángel, pero por supuesto hay muchos temas y sabemos que la eutanasia está ahora mismo en boca de todos. Efectivamente, es un tema que ha entrado de lleno en la actualidad y también en la campaña política. Fíjense, estamos hablando de un asunto que ha generado miles de opiniones a raíz, por ejemplo, de ese suicidio asistido que conocíamos hace unos días de María José Carrasco, gracias a la ayuda de su pareja, de Ángel Hernández. Marina. Ángel Hernández le dio de beber la medicina que acabó con la vida de María José. Lo grabaron todo y tuvieron que difundirlo, lo difundió Ángel porque querían que todo el mundo conociera el sufrimiento y la soledad por la que habían pasado. Vean. Ramón Sampedro, Jorge León, José Antonio Arrabal o el último nombre que ha relanzado un debate incómodo en España en torno a la eutanasia, el de María José Carrasco. Le diagnosticaron esclerosis múltiple hace más de 30 años, una enfermedad que atrofió su cuerpo durante décadas hasta que el pasado 3 de abril su marido decidió poner fin a su sufrimiento. Un caso que ha agitado aún más, si cabe, una campaña electoral ya bastante convulsa. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o qué sea? No. No. ¿Quieres que se lleve a cabo ya? Sí. Fueron las 3 respuestas que firmaron el adiós de María José y la decisión que ponía fin a su vida tras años de agonía. María José, ha llegado un momento, el que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos. Eso es lo que tú no puedes, yo te voy a prestar mis manos. Es el momento en el que su marido Ángel le acerca un barbitúrico y cumple con el último deseo de su esposa. Llevaba meses planeándolo, y eso que sabía que se exponía a entrar en prisión. Según el artículo 143 del Código Penal, el auxilio a morir es castigado con penas de 3 a 6 años. El artículo 143.4 del Código Penal, que aplica en su máxima extensión, supondría una reducción a una pena inferior a 2 años de la responsabilidad penal. En el caso de que este señor no tuviera antecedentes penales, supondría la posibilidad de suspender la condena. En España se consideran delitos tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En Europa la eutanasia es legal en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, mientras que el suicidio asistido está permitido en Suiza, incluso para los ciudadanos extranjeros a través de organizaciones que cobran una tarifa por sus servicios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? La eutanasia es cuando el médico aplica una determinada medicación para que el enfermo fallezca. Y el suicidio asistido es cuando el médico le proporciona al paciente una sustancia determinada para que él se la aplique y fallezca. Según las últimas encuestas, la mayoría de los españoles respaldan la eutanasia. En cambio, ese consenso por el momento no se ha logrado en la política. En el bloque de izquierdas, PSOE y Podemos incluyen en su programa una ley de eutanasia que defienda la libertad individual y regule la labor de los profesionales que asisten a las personas que quieran poner fin a su sufrimiento. He visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes. Yo creo que España está perfectamente preparada para la dignidad y la decencia. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad. Por su parte, el Partido Popular y Vox rechazan la eutanasia y defienden reforzar los cuidados paliativos. Si hemos presentado una enmienda a la totalidad, será porque no somos partidarios de cómo planteaba la izquierda la ley de eutanasia. Yo, gobierno, no voy a impulsar una ley de eutanasia. Nosotros no pensamos que haya que facilitar, y me sorprende que esto se le pida a Vox, ¿no?, que un marido en determinadas circunstancias pueda matar a su mujer. Nosotros no estamos a favor de que sea posible acabar con la vida de ningún ser humano. En Ciudadanos son partidarios de regular la eutanasia siempre y cuando se apruebe primero una ley de cuidados paliativos. Albert Rivera ha pedido al PP que rectifique para que las leyes de muerte digna y eutanasia se aprueben por consenso. Yo sé que el Partido Popular está en contra de esto. Y yo le pido al Partido Conservador también que reflexione sobre este asunto. Los intentos de legislar la eutanasia han sido numerosos. Desde 1994 se ha llevado al Congreso de los Diputados hasta en 15 ocasiones sin que hasta el momento haya salido adelante una regulación. El año pasado el PSOE impulsó una proposición de ley, pero el proyecto decayó debido a la disolución de las Cortes.
Bueno, pues se incorpora a este debate Jesús del Amo, economista. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Y la primera pregunta en relación a este asunto, un asunto bastante polémico, es muy sencilla. 20 segundos para contestar si legalizarían la eutanasia. Paco. Sí, de acuerdo con una regulación con condiciones. Básicamente lo que se trata es garantizar los derechos del enfermo y de la persona que solicita ser asistida para tener una muerte rápida, una muerte digna que le evite sufrimientos, no de cualquier manera. Evidentemente, cuando hablamos de esto, lo que tenemos que plantear es bajo qué principio y bajo qué criterios, ¿no? Muy bien, Paco. Marta. Sí, yo también, bueno, yo formo parte del 70% de la población de esta sociedad que dice que hay que regular la eutanasia, que lo viene diciendo ya desde hace décadas. Yo creo que esta resistencia de cierto sector político a regular algo que pedimos todos debe poner fin lo antes posible. Es por una presión de un sector específico vinculado a la Iglesia por lo que se está bloqueando esto. Carmen, ¿legalizar sí o no? Con muchas restricciones, como decía Paco, precisamente porque como también tenemos una pirámide de muchos mayores, también tenemos una situación de vulnerabilidad, sí que tendría que ser algo como muy asegurado, muy estudiado y no una medida que pudiera ser eso en tu casa de forma arbitraria y como en algunas ocasiones se llega a cometer precisamente porque está fuera de la ley. Santiago. Sí, yo creo que en primer lugar a quien habría que preguntar es a los médicos si están dispuestos precisamente a asumir esa eutanasia, a ser los que les den ese medicamento a esas personas que les están solicitando ese fallecimiento porque tienen unos sufrimientos que ya no pueden abarcar. A mí no me parece nada fácil. Yo no tengo una opinión definida, pero no soy demasiado partidario. Francisco. Sí, desde luego. Mi vida es mi vida y yo decido con ella y cuando además yo no pueda decidir, no quiero que nadie me impida poder seguir decidiendo. Jesús, cierras tú. Bueno, parece que hay mucha presión social en España, pero en realidad solo hay 5 países en el mundo que permiten algún tipo de eutanasia o de asistencia a la muerte, ¿no? A mí me cuesta pensar que una sociedad desarrollada el único argumento que tenga para acabar con el sufrimiento de un individuo sea acabar con el individuo. Yo creo que debe haber otros caminos, por supuesto el tema de los cuidados paliativos y que por esa línea deberíamos de incidir más. Bueno, preguntando precisamente por esa línea, porque alguien lo ha comentado, lo veíamos también en el vídeo. Creo que ha habido como 15 intentos de legalizar, alrededor de 15 intentos de legalizar o de incluir una ley sobre eutanasia en nuestro país. ¿Por qué hay tantas reticencias a la hora de legislar, mejor dicho, sobre este asunto? Porque estamos hablando de vidas humanas, es un asunto realmente complejo que va en contra de nuestra cultura, que va en contra de las creencias de muchísimas personas y que va en contra de la deontología médica en muchos casos, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre, digamos, proteger la voluntad de una persona que considera que su vida ha acabado y generar los mecanismos suficientes para que eso no pueda convertirse en algo abusivo o algo que lleve a cosas como las que ocurren en determinadas residencias o determinados lugares. Pero miren, a mí me gustaría que no fuéramos hipócritas con este asunto, porque es verdad que la eutanasia no se ha regulado más que en algunos países, pero se practica en todos los sitios donde hay hospitales saturados y hay personas en situación prácticamente terminal. Cuando entran personas nuevas se toman decisiones. Yo sé que esto que estoy diciendo ahora es absolutamente polémico y que además es difícil de decir en una plató de televisión, pero todos sabemos que se hace. Todos sabemos también que si a un pariente nuestro lo está atendiendo una persona de confianza, se le puede plantear, oye, ¿qué hacemos? Y tal. Eso es diferente, porque eso es precisamente ese es el peligro de legislar. Decide acabar con la vida ajena, ¿no? No que tú quieras acabar con la vida ajena. No es que alguien decida acabar, es que alguien deja de mantener de manera artificial una vida. Venga, es una cosa Jesús, y vamos después con Francisco. Podemos llevar a que lo que estás comentando tú, que todos sabemos, y de hecho yo en una conversación privada he tenido un caso que me han comentado de que alguien tuvo que decidir en un momento dado de un enfermo, o sea, de un familiar enfermo, y que todavía solo tiene él como una cosa que lo tiene ahí, ¿no? Entonces, el legislar se puede convertir eso en una práctica, y vamos, que soy yo el economista, coste-beneficio, efectivamente, sanidad pública, coste-beneficio, enfermedad terminal o enfermedad crónica, ojo. Entonces, ahí es donde veo yo el peligro de legislar algo que moralmente es verdad que es muy defendible. Libertad individual, yo soy liberal, ¿cómo no voy a decir sobre mi vida? Pero que si otra vez vendemos al Estado y a las leyes en ese saco, se pueden dar una serie de abusos que quizás son muy preocupantes. Las leyes tienen que ser una garantía precisamente de que es la voluntad pero por ejemplo, personal, en Holanda la única. Vamos a ver, se multiplicaron las eutanasias desde que se legalizaron. Que dentro de lo bueno puede venir también lo malo. Claro, ese es el problema. Eso lo acepto, pero generemos las garantías necesarias para que no ocurra precisamente y sea la libertad individual. ¿Por qué nos parece bien que alarguemos vidas con la farmacología
de manera absurda, porque en un cáncer de páncreas son 3 meses o son 5 meses, ¿por qué aplicamos la farmacología para alargar la vida de manera yo, por ejemplo, absurda? Esta situación que vimos, ¿no? Si quizás esas personas que era una situación dramática, ¿no? Que no tenían ayuda y que el marido se encargaba, y no les podemos ofrecer ayuda realmente para que, Marta, oye, venga. si toman esa decisión, pero que tengan otras salidas también. Pero mira, otra salida, Jesús, es que yo estoy con Paco, es que otras salidas es alargar el sufrimiento, y cada cual decidirá quién alarga el sufrimiento, porque en eso la no hay ninguna resistencia discusión, no es Marta. ni de los médicos, que hay médicos que estarán dispuestos a hacerlo y que lo hagan, y el que no esté dispuesto que no lo haga, que nadie lo obliga. La resistencia es por la Iglesia. Es que no hay que ver nada más que a los obispos, es que hay un sector de este país que cree o la Iglesia, que tiene unas determinadas creencias. No metamos todos en el mismo saco. A eso voy, pero la Iglesia representa a los que tienen esas determinadas creencias. No, perdona, a mí me represento yo mismo. Pero espera, hombre, la cabeza de esos creyentes es la Iglesia, Santi. Desde tu punto de vista, ese argumento tiene un fallo. La Iglesia se ha opuesto al aborto y, sin embargo, en este país hay aborto. ¿Por qué? Sí, pues, porque la sociedad, escúchame, ahora seguimos, acaba Paco, venga. Tiene una determinada posición en ese asunto. Yo creo que no se deben de comparar las cosas. El 70% de la población... Ahora seguimos, perdón. Ahora seguimos porque vamos a sumar... Paco, Marta, perdón. Ahora retomamos el debate porque vamos a sumar una nueva voz. A este debate. Ya saben, ley de eutanasia muy polémico, Marina. Así es, Miguel Ángel, por eso queremos contar esta noche con la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ustedes están en contra de la eutanasia y consideran que no hay nada que regularizar en España. ¿Por qué? Nosotros estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y me parece que los problemas hay que tratarlos con un poquito más de profundidad, no quedarnos con unos cuantos casos mediáticos de los que no sabemos toda la verdad y quedarnos en la cáscara y no profundizar en los auténticos problemas reales que hay aquí. Y me gustaría un poquito poder defender esta postura. Señora Carrasco, ¿qué le ha parecido? Oigo mucho eco, ¿eh? Señora Latorre, ¿qué le ha parecido el caso de María José Carrasco? Sí. El caso yo, en primer lugar, me gustaría no juzgar y no centrarme en un caso, porque sabemos muy bien que esto es toda una estrategia, como se monta en torno al aborto, como se monta con determinados casos polémicos que siempre se hacen, especialmente ahora en campaña electoral. Hay mucha parte que no se conoce de aquí, sabemos quién ha estado detrás también de todo esto, qué asociación. Yo no me voy a meter con este caso en particular, porque a mí me gustaría aquí poner sobre la mesa los 75.000 aproximadamente pacientes que hay a los que no llegan los cuidados paliativos. Me gustaría poner a todas esas personas, no solamente enfermos terminales, pues personas que están con enfermedades crónicas, enfermos mentales, una serie de personas que serían candidatas para estas leyes y que pienso que estarían todavía más desprotegidas si se aprobara una ley de suicidio asistido o de eutanasia. ¿Usted considera que en España, señora Latorre, usted considera en España que los cuidados paliativos son insuficientes? No, no es que yo lo considere. A mí me parece que hay que hablar con seriedad. Por ejemplo, cuando aquí se están diciendo, yo no me voy a ir ahora mismo a contestar a todas las personas, pero se han mezclado muchísimas cosas. Para empezar, no me parece muerte digna la de esta señora, ni muerte digna la que se le quiere aplicar a estas personas. Se han apropiado del término, pero la dignidad la tiene la persona y no la pierde ni con la enfermedad, ni con la vejez, ni con la incapacidad que pueda tener a nivel físico o psicológico. Lo que hay que crear es las condiciones acordes a esa dignidad que tiene la persona. Y entonces, el defender la vida no es alargarla artificialmente, no es tampoco ese ensañamiento con una serie de tratamientos que puedan ser inútiles en absoluto. La alternativa a la eutanasia no es el dolor, la alternativa al suicidio asistido no es el prolongar estas actitudes. Sobre las encuestas, por ejemplo, y estoy mezclando muchas cosas un poquito en relación a todo lo que se ha dicho aquí. Me parece que ha sido la de Metroscopia y creo recordar que la pregunta número 31, lo que a la gente le han preguntado no es si está a favor de la eutanasia, es si están a favor de una muerte digna. Yo diría que sí, estoy a favor de una muerte digna. De ahí a inferir que esas personas que han contestado están a favor de la eutanasia, me parece que es manipular bastante las cosas. Había alguna otra pregunta, todo eso dentro de una batería que preguntan, como sabe, pues por muchísimos aspectos de la vida.
Otra cosa, a mí me parece que el mezclar todo esto con un asunto religioso es también una de las estrategias, pero en absoluto. Creo que tenemos que hablar un lenguaje en el que todos nos entendamos, y cuando tenemos dolor lo tenemos todos, cuando tenemos ansiedad, cuando un enfermo se siente un estorbo, cuando una familia entera está de cabeza porque tiene muchísimo tiempo en casa a un enfermo y están agotados, que pienso que es lo que le pasa a este señor, personas que están agotadas, que están saturadas, que están desbordadas, lo que hay que hacer es ayudar al cuidador. Y no me refiero solamente a cuidados paliativos, que no es que yo lo diga, es que consultadas son aproximadamente, se calcula que hay unos 75.000, porque solamente a otros 75.000 aproximadamente se les están aplicando o le llegan estos cuidados. Para esto hace falta dinero, pero no solamente cuidados paliativos. Hay muchos, por ejemplo, que las ayudas a la dependencia estén llegando en algunas comunidades autónomas después de que la gente se haya fallecido. Señora Latorre, todas estas cosas. Y yo querría decir algo. Señora Latorre, sí. Ha quedado muy clara su postura. Muchísimas gracias, sí. La verdad, y muy buenas noches. No, perdón, necesito decir una cosa, por favor. Quiero hacer una recomendación solamente, por favor. ¿Sigo en línea? Sigue, sí. Diga lo que considere, sí. Sí, miren, yo quería decir una cosa. Me parece realmente, no es una apreciación personal, nosotros estamos en contacto con personas en Europa principalmente, aunque también hay algunos estados de América en los cuales está legalizada o despenalizada la eutanasia, y es realmente infantil pensar y realmente que todo esto va a estar muy regulado, que esto no hay ni un solo país en los que está la eutanasia regulada, en las que no se hayan cometido abusos. Y quiero recomendar un libro y decir de dónde viene ese libro. Se llama Seducidos por la muerte, de Herder Hendin, y lo hizo un señor que era partidario de la eutanasia y que... Señora Latorre, lo siento muchísimo, no tenemos tiempo para más, ha quedado muy clara su postura. De verdad, muchísimas gracias, muy buenas noches. Cuenta los horrores de Holanda, los horrores de Holanda. Ha quedado claro, muchas gracias. Clara la postura de la asociación que está en contra de la eutanasia. Se ha hablado mucho de la religión, lo hacíamos antes, también lo hacía esta interviniente. Santiago, ¿tiene la culpa la religión, las creencias religiosas? No voy a poner ninguna confesión de que la eutanasia no esté regulada en nuestro país. Bueno, si lo quieren ver así, eso es un punto de vista tan personal como cualquier otra. Pero la vida al final es lo más grande que cualquier persona tenga. Y eso está registrado en una religión. Para vivirla. Bueno, sí, la vida para vivirla. Perfecto. Eso está registrado en cualquier religión o en cualquiera de nosotros. O sea, ninguno de nosotros va a tener un don tan preciado como su propia vida. ¿Vale? Santiago, lo que pasa es que este asunto tiene muchos perfiles y un apuntito solamente. Siempre, acaba Santiago, vamos con Paco, venga. Siempre nos centramos en estos casos cuando vemos un caso tan desgraciado como este. A mí la verdad es que me parece... Yo es que veo a estas personas y es que se me viene el corazón abajo. Pero volviendo a lo desgraciado, es que siempre estamos con el mismo tema emocional. Volviendo a este caso desgraciado, lo que no puede Francisco, ser es que una persona que colabora en evitarle sufrimiento a un pariente, luego acabe siendo estudiado su caso en un juzgado de violencia de género. Que no tiene ningún tipo de yo creo que en este país estamos perdiendo completamente la chota, ¿sabes? Totalmente. Es decir, estamos llegando ya a un punto en el que se hacen cosas completamente disparatadas. Mira, uno de los motivos por los que, aunque a algunas personas nos parezca que esto es tremendamente complejo y delicado, hay que regular la eutanasia, es porque lo que no se puede permitir que una persona que actúa de buena voluntad para acabar con un problema, cumpliendo las instrucciones de la persona que quiere morir, acaba en un juzgado, puede acabar condenado. Francisco, venga. Yo es que no estoy pensando en nadie, es que estoy pensando en mí, estoy pensando en mi voluntad personal. Y en eso respeto enormemente la opinión de esta señora y de cualquiera que esté en contra de practicar la eutanasia. Pero de la misma manera que yo respeto esa libertad, que alguien respete la libertad para, si yo me encuentro igual que esa señora a la que se le asistió, para terminar con esa agonía, se respete mi voluntad. Marta. Sí, yo voy un poco en la línea de Paco y respondiendo a la representante de la Asociación Provida, ¿no? Que dijo una frase que dijo, dolores los tenemos todos. Y efectivamente, dolores los tenemos todos y cada uno sabremos cómo queremos vivirlo, pero a mí no me puede decir la Asociación Provida si yo tengo que soportar mi dolor 1 año, 2, 5 o 10, o puedo terminar si ya es terminal, si no tiene solución, porque aunque vaya a paliativos, ese caso no tiene solución. Entonces yo no quiero malvivir, eso no es vivir. Para muchas personas Paco, eso no es vivir. Carmen, un montón de factores. También comentaba Jesús del Amo la situación de que es verdad que quien hace la ley hace la trampa y aquí estamos hablando de un tema muy sensible y por eso ha sido un debate tan lento. También hablaba la propia entrevistada de otras asociaciones que considera que son fanáticas, decía ella, ¿no? Un poco seducidas por la muerte, decía ella en concreto la frase.
expresarse. Pero sí es verdad que yo creo que la sociedad ha evolucionado en este sentido. Si recordamos, por ejemplo, el caso de San Pedro, la persona que al final cometía esta situación lo mantenía en silencio, lo mantenía opacado hasta que por fin daba declaraciones públicas. En esta situación, desde el comienzo, he sido yo y he sido por esto, porque la sociedad está preparada para escuchar este Precisamente, debate. Carmen lo comentaba, hablando de Ramón Sampedro, otro de los casos que marcó prácticamente este debate hace ya algunos años. Marina, tú tienes a una protagonista de ese caso. Así es, nos vamos a ir ahora mismo hasta Boiro, hasta Coruña, porque allí hace 21 años Ramón Sampedro se convirtió en un referente para toda España de la lucha a favor de la eutanasia. Tenemos con nosotros a la persona que le ayudó a morir, Ramona Maneiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Canarias. Ramona, cuéntenos, ¿cómo está viviendo el caso de María José Carrasco? Me da tristeza que en 21 años que no consiguiéramos hacer nada y que sigamos, creo que peor, es peor, estamos avanzando pero para peor. He escuchado cosas que a mí me dan coraje y no me gusta entrar en debates con nadie, porque yo digo, tan difícil es respetar los unos a los otros. A mí la gente que quiera vivir con dolor me parece genial, como si se quieren crucificar, pero tienen que respetar a las personas que no quieren. No es difícil, lo estoy viviendo con cierta amargura. Me da mucha pena lo que le están haciendo ahora a Ángel, que después de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, después de 30 años, que lo estén crucificando a él de esta manera. Es muy triste que no podamos elegir nuestro momento. Señora Maneiro, le quería preguntar, al igual que Ángel Hernández, usted se vio en una situación que la tachaban directamente de delincuente. ¿Cómo podemos acabar? ¿Qué le parece la propuesta de Sánchez para todo esto? Mira, con perdón a esa gente la mando a tomar por culo enseguida. Sí, porque en primer lugar me tienen que respetar a mí y a Ángel y a todas las personas. Yo sé que si la eutanasia estuviera legalizada y regularizada, que es lo que alguna gente está diciendo ahí muy maja, que están diciendo que tiene que estar regulada y mirada por personas que lo entiendan. No cualquier persona de tu casa puede practicar una eutanasia. Sabemos que es difícil, pero cuando no queda otra, pues mira, hay que hacerlo así. Por eso mismo que debería de estar legalizada y regularizada. Y a mí que me llamen lo que quieran. Aquí en Galicia decimos, chámame can e bótame pan. ¿Qué deberían hacer ahora mismo las administraciones? Porque el debate está totalmente polarizado, Ramona, los partidos no se ponen de acuerdo y parece más un debate ideológico. Bueno, meter a los políticos ya aquí es triste, es lamentable y coincidiendo con las elecciones, ¿no? Tenemos una pandilla de inútiles tanto por un lado como por otro, ¿no? Porque si no, esto no tenía por qué estar pasando. Que se maten entre ellos como quieran, pero cuando el que salga, la persona que salga, que no debata mucho tiempo, porque ya llevamos 21 años con los debates y no hemos hecho nada. Es decir, que espabilen y que no sucedan más cosas. Y pedir para Ángel que lo dejen en paz. Ramona, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Con usted le pido que me espere, vamos a seguir con esta conexión con Galicia, pero espérenos porque volvemos enseguida después de la publicidad. No se muevan. Regresamos al foco en nuestro debate de la eutanasia. Al otro lado, en Coruña, tenemos a Ramona Maneiro, la persona que ayudó a morir hace 21 años a Ramón Sampedro. Ramona, me comentaba anteriormente, hace unos minutos, que usted se siente frustrada porque en 21 años no se ha conseguido nada. Pero es verdad, tú o cualquier persona un poco que tal, se ve que no hemos avanzado nada. Han aprobado ahí 2 cositas de nada, han debatido un par de veces, a lo mejor un par de ellos nada, pero nada, es que se olvidan, se piensan que ya nos olvidamos, que ya no nos importan nuestros enfermos, nuestra gente que está sufriendo. Es triste, es lamentable que estemos pues debatiendo
algo que por derecho tenemos los españoles y la gente, el ser humano en general, el que quiera. Ramona, pero los detractores aseguran que con una mejora del sistema de los cuidados paliativos no habría que llegar tan lejos con la eutanasia. ¿Usted qué opina? El que quiera cuidados paliativos los tendría. Y el que no, que lo dejen en paz. Es que es tan sencillo como eso. A mí me parece genial. Yo siempre digo y me baso en el respeto. Yo respeto a unos y a mí que me respeten también. Y ellos que respeten a los otros también, lo mismo. Es que, ya te digo, el que quiera morirse crucificado, yo veo que esa gente, a lo mejor soy yo más creyente que ellos, esa gente no anda como Jesucristo andaba, en zapatillas rotas y con una túnica de nada. Nadie demuestra cómo andaba él, nadie anda como anda él, predican lo que no se creen ni ellos, ¿vale? Entonces, el respeto es lo primordial, entonces hay que respetar, legalizar la eutanasia y regularizarla y siempre supervisada por gente experta, no por nosotros, gente de la calle, de la casa, ¿no? Que así nos va. Ramona, para ir terminando... Me da mucho coraje y ya te digo... Para ir terminando, Ramona, le quiero preguntar, ¿usted piensa que en la próxima legislatura va a haber un acuerdo para regularizar la eutanasia? Pues como no haya algo, no sé lo que va a pasar, porque hay una persona y tiene toda la razón del mundo, se practican eutanasias seguido, lo que pasa es que no se sabe porque la gente no quiere salir, pero gente que está sufriendo, que no tiene solución, seguramente se está muriendo y no tiene por qué ser así en clandestinidad, tiene que ser en familia, con gente especializada. Yo creo que tienen que solucionar esto de ya, si no esto va a terminar muy mal. Lo mismo que hicieron con lo del aborto, con lo del divorcio. No es tan difícil legalizar y ya después cada uno que busque la vida, porque tú sabes que la gente que se quiere suicidar se va a suicidar igual. La gente normal, gente sana, que está súper amargada, se tira de una ventana, por ejemplo, o se tira, yo qué sé, a un río, y no es así. Esto sería legalizar para una persona que ya no tiene solución en la vida, una enfermedad degenerativa. Ramona Maneiro, ha quedado muy claro. No pueden hacer nada por ella. Ha quedado claro, Ramona. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues ya lo has visto, Miguel Ángel, este ha sido el testimonio de Ramona Maneiro. Hace 21 años ayudó a morir a Ramón Sampedro y se convirtió en todo un referente de la lucha para conseguir la eutanasia. Pues después de escuchar a Ramona, sí me gustaría trasladarle una pregunta, por ejemplo, a Marta. ¿La vida tiene que ser un derecho o una obligación? No, yo creo que la eutanasia y la decisión sobre la vida o la muerte entra dentro de la esfera de intimidad de las personas. Y en esa esfera de la intimidad en la que cada cual decide qué quiere hacer con su vida, no cabe intromisión ni de ninguna institución, ni de ninguna asociación, ni de ningún Estado. Es que nos estamos acostumbrando que el Estado tiene que regular hasta el último detalle de nuestras vidas. ¿Por qué? Si lo que estamos diciendo con esta ley es que se permita que cada cual tome la decisión libremente que le corresponda. Santiago. Sí, yo solamente digo una cosa. Si hay un consenso tan amplio en la sociedad, como dicen estas estadísticas, al final los partidos políticos son un reflejo de la sociedad en la que viven. Y si esos partidos no han llegado a un consenso en ese periodo de tiempo de 20 años, a lo mejor es que hay más matices y opiniones más diferenciadas de lo que los números dicen de esas Porque estadísticas. algunos están muy intervenidos por determinados sectores de... Jesús, venga. Volvamos a recordar que España no está a la cola de nada. Solo hay 5 países en el mundo que han regulado este tema. Y volvemos a lo mismo. Es verdad que es una esfera individual y hay que respetar. Vayamos a la regulación, quizás, efectivamente, asistida, pero es un tema muy, muy complejo, porque hay situaciones y situaciones, y quizás es agotar todas las vías, y si a una persona se le dan unos cuidados paliativos, unas ayudas y un soporte, igual no toma una decisión tan drástica, igual que introdujo el tema del suicidio. Cuando tenemos y nos toca de cerca, todos pensamos cómo hemos podido fallarle a una persona que tenemos cerca que se suicida, que no hemos sido capaces de ayudarlo. Podríamos introducir también ese debate. Vamos cerrando el debate, venga, Francisco. Yo creo que estamos hablando de algo que tiene que ver con la ciencia. O sea, hace 2 siglos no era previsible pensar en la eutanasia porque no existía una farmacología
que alargaba artificialmente la vida a gente a la que no curas, sino que solamente estás alargando ese fallecimiento. Si partimos de ese punto de vista, yo creo que es más fácil ponernos de acuerdo. No se trata de decir que yo plenamente consciente y muy sano también sería respetable si yo quiero que alarguen mi vida. No, también sería respetable que si yo quisiera que alargaran mi vida. Bueno, desde luego, pero lo que quiero decir que nadie está hablando de decir yo ahora voy a un médico a que me suicide. No, si lo tenemos que dejar aquí. La verdad es que esto es un debate que va a dar mucho que hablar, no solo en campaña. Veremos lo que pasa en la próxima legislatura con el gobierno y también con el Parlamento que salga de las próximas elecciones. Pero ahora hay que hablar de otro asunto también que tiene mucha gente pendiente, del que está mucha gente pendiente, la vivienda, porque sigue subiendo, Marina, el precio de la vivienda. Sí, Miguel Ángel, el precio de la vivienda no para de subir, sobre todo aquí en Canarias, y cada vez más isleños no tienen opciones ni a comprar ni a alquilar una casa. Efectivamente, y viendo este panorama, nosotros nos preguntamos si estaremos a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria. La subida del precio de la vivienda cobra fuerza especialmente en el mercado de segunda mano. En Canarias se situó en 1.853 euros por metro cuadrado en el mes de marzo, lo que supone nada menos que un incremento del 22% interanual con respecto al mismo mes del año pasado. Y esto viene a significar que un piso usado de 75 metros cuadrados nos costaría hoy de media en Canarias casi 139.000 euros, mientras que si la misma compra la hubiésemos realizado en marzo del año anterior, lo hubiéramos adquirido por unos 108.000, así que ahora estamos pagando casi 31.000 euros más. Piensa, lo que ha visto en Canarias ha sido un aumento de precios importante desde los mínimos hasta llegar a un 15% aproximadamente de subida en las dos provincias. La demanda ha estado activa y ahora mismo vemos que la demanda se ha empezado a moderar. Una situación que complica el acceso a la vivienda y que pone en jaque sobre todo a los jóvenes y a los trabajadores con los sueldos más bajos. Comprar una casa financiándote con un préstamo hipotecario ha adquirido unas ventajas respecto del pasado. Hoy en día el cliente no va a asumir ya los gastos que supone la escritura del préstamo hipotecario. Pero la subida de precios no solo afecta a la compra. Arrendar una vivienda en Canarias también hoy es más caro. Si en el conjunto de España los alquileres han aumentado un 3%, en las islas el incremento es del 25%. Hay una lista de espera interminable. Porque, y eso que los alquileres en estos momentos están, vamos, por las nubes. Y así todo la gente necesita alquilar, ¿no? Necesita un lugar donde vivir. Estamos en el distrito Puerto Cantera, es uno de los más buscados. Gustavo nos enseña uno de los pisos tipo que predominan en esta codiciada zona. En promedio en la zona aproximadamente son parecidos, de una o dos habitaciones. Este tiene una habitación en aproximadamente 45 metros cuadrados y se está alquilando en 720 euros. Eso quien puede permitírselo al mes, porque los elevados precios del alquiler, entre otras causas, han disparado la morosidad. El archipiélago fue la segunda comunidad autónoma donde más creció. Los inquilinos canarios adeudan de media más de 5.700 euros a sus caseros. Cada vez hay gente con alquileres más altos que no puede pagar porque los sueldos no suben al mismo nivel que suben las hipotecas. Tenemos el dato de que en Canarias, desde el año 2007, así como los alquileres se han incrementado un 25%, los salarios solo se han incrementado en un 4%. Y nunca fue tan beneficioso para el bolsillo colgar el cartel de Se alquila. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son las ciudades españolas más rentables actualmente para invertir. Hablamos de una rentabilidad que en muchos casos llega hasta el 7%. El que decida invertir para alquilar va a tener asegurada la rentabilidad, porque tenemos listas de alquileres, solicitudes de alquileres todavía mayor que para compra. Si el precio de los alquileres sube y el de las compras también, ¿hasta cuándo podrá mantenerse este escenario? ¿Tienen techo los precios de las viviendas? ¿Se acerca el sector inmobiliario a las cifras de un nuevo boom? Bueno, ya han visto los datos, pero queremos profundizar. ¿Quieren saber cuál va a ser la evolución de los precios de la vivienda y su futuro? Pues Miguel Ángel está con un experto. Pues sí, Marina, porque es verdad que en los últimos meses hemos visto cómo sigue el repunte del precio de la vivienda en Canarias. Hemos visto varios datos y varias informaciones y estadísticas que apuntan en este sentido. Y para saber por dónde va a ir,
por dónde vamos a vivir el precio de la vivienda en los próximos meses, tenemos a Isidro Martín, que es portavoz en la isla de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muy buenas noches, Isidro. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿a qué se debe el repunte que hemos visto en los últimos meses en Canarias? Bueno, pues hay diferentes motivos, pero yo creo que el principal ahora mismo sería que, bueno, que hay demanda de vivienda y ahora mismo invertir en Canarias, en base a la rentabilidad que dan simplemente las viviendas en alquiler, pues es un buen síntoma para los inversionistas. ¿Cuáles son las zonas más calientes de Canarias? ¿Dónde ha crecido más? Las zonas más calientes ahora mismo en Canarias, y además tendremos que tener en cuenta siempre la zona sur, evidentemente, tanto de las islas, Las Palmas de Gran Canaria, la zona sur de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Arona de Eje y Santa Cruz y La Laguna. ¿Y en un futuro estas zonas seguirán también liderando el repunte del precio? Posiblemente, aunque yo podría añadirte que Guía de Isora quizás va a ser el municipio que a corto plazo puede ser bastante interesante. Guía de Isora en el oeste de Tenerife. Hablando de diferencias entre provincias, entre islas, ¿ha subido más el precio de la vivienda en Tenerife en los últimos meses que en Gran Canaria? ¿A qué se debe esto? Quizás a la demanda realmente, y la rentabilidad aquí es un poquito superior. O sea, rentabilidad superior. ¿Y no influye también la inversión extranjera? Sí, también, evidentemente. Aquí date cuenta que ahora mismo tenemos un mercado, sobre todo de italianos, aquí y en el sur de Fuerteventura y en Fuerteventura en general, que es bastante atrayente. El mercado ruso también es bastante interesante y sobre todo, bueno, seguimos con el inglés y el alemán. Y una última cuestión. ¿Cuál va a ser la tendencia en los próximos meses? ¿Este año se está moderando ese precio? Sí, ahora veremos todavía unos pequeños repuntes en determinadas zonas, pero en general vamos a empezar a ver moderación en los precios. Bueno, Isidro, te invitamos a que te mantengas en este debate porque vamos a seguir hablando de la vivienda, Marina. Sí, Miguel Ángel, continuamos hablando de la vivienda y también tenemos que presentar a Ruimán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos. Se incorpora también al debate Isidro Martín y hay una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo se puede acabar con la especulación en la vivienda? Paco Pomares. Uy, es bastante complicado porque básicamente la vivienda tiene que ver con el alquiler o la venta de viviendas tiene que ver con la especulación, con la prestación de un servicio por el cual se obtiene recursos. Pero yo creo que el debate tiene que ver fundamentalmente cómo se consigue lanzar al mercado 140.000 viviendas que están desocupadas en esta región, cuando la demanda que hay es de 30.000. Se acabaría el boom, se acabaría la especulación, se acabaría con todo. Paco, Marta, ¿cómo se puede acabar con la especulación? Bueno, en mi época diríamos que es una pregunta de trivial, ¿no? Es decir, fundamentalmente yo creo que lo que hay que hacer es volver a reactivar las políticas de viviendas públicas. Ese es el primer paso para poder equilibrar el desfase que existe entre el mercado, la oferta y la demanda. Y a partir de ahí, muchas otras medidas que podrían aplicarse. Isidro, ¿cómo acabar con la especulación en la vivienda? Pues complicado, pero entendemos que es un negocio y los negocios pues realmente no tienen un fin determinado. Yo creo que ahora mismo en el mercado pues sí hay vivienda suficiente, pero no todas están aptas para ser vividas. Ruimán Rodríguez, Sindicato de Inquilinos, ¿cómo acabar con la especulación? Pues precisamente evitando que se siga considerando que la vivienda es un negocio. No es un negocio, es un bien básico, fundamental, que garantiza el derecho a la vida. Lo que hay que hacer es limitar los precios y dejar de creer que el libre mercado puede hacerlo todo. Continuamos contigo, Paco. Bien, pues yo creo que en este caso las leyes de la oferta y de la demanda clásicas funcionan plenamente. Hay más gente queriendo alquilar una vivienda que vivienda disponible si no se pone en el mercado esas que decía Paco. Desde luego con políticas de generación de vivienda pública e incentivando más la oferta que la demanda, desde luego estaríamos equilibrando. Tiempo, Paco, vamos contigo, Jesús. Bueno, el mercado de la vivienda está muy lejos de ser un mercado de libre competencia. Recordemos que el suelo es totalmente regulado y está en manos del sector público. Entonces habría que quizás buscar que ese mercado pueda actuar en las dos direcciones, garantizando tanto a los que quieren una vivienda como a los que la proveen, garantizando los derechos de todos que se cumplan y que se mantengan. ¿Y sería conveniente poner un tope en los precios de los alquileres, por ejemplo? Isidro, Ruimán. Totalmente, es decir, es básico. Hoy lo ha aplicado alguien tan poco sospechoso de ser un izquierdista revolucionario como Macron en Francia, y se va a establecer un tope al que se han acogido ya 30 ciudades, entre ellas París, con multas a los que sobrepasen ese límite al precio del alquiler, sobre todo si son personas jurídicas.
El control de precios es una cosa que está inventada desde los tiempos de, desde 1920 sí, en Alemania. En Alemania, efectivamente, y todos sabemos lo que pasó. El control de precios lo que Pero hace... no por el control de precios. Bueno, lo que hace... No está hablando del nazismo. Está hablando que precisamente después de la guerra, en el momento que cae el nazismo... Lo hizo la República de Weimar. Por eso, precisamente, después del nazismo, cuando había una política totalmente regulada, llegó el primer canciller que hubo en economía fuera del gobierno nazi y liberalizó, y de repente los bienes empezaron a florecer. Entonces no florecen por arte de magia. Los precios son necesarios para el funcionamiento correcto de la economía y para coordinar las actividades de las personas, porque somos personas. Sí. Si quitas esa información, es lo que ocurre en los países que hemos estado viendo en Venezuela, cómo se está destruyendo un país. Ojo, aquí estamos hablando de un tema muy peligroso. No hace falta defender el estatismo acérrimo, pero tampoco la idea de que el mercado libre lo puede todo, porque entonces lo que conseguimos es mercados libres con ciudadanos esclavos. No nos vayamos al otro extremo, al marcar un precio. Efectivamente, hay términos intermedios que podremos aplicar, pero aplicar una medida de un control de precios al final, y recuerda las imágenes de los años 70 del Bronx, totalmente cayéndose propietarios de viviendas que dejaban de mantenerla para que se cayeran. Por la especulación. No, porque directamente el control de precios yo creo que totalmente pervierte las relaciones. Y eso Jesús, vamos a dejar hablar al resto de los compañeros. Isidro. Hay veces que tendríamos un pequeño problema. Date cuenta que una gran mayoría de viviendas está en manos de muy pocos tenedores. Los tenedores en su momento, que tienen esas viviendas, pueden influenciar en el mercado. Tú de acuerdo que me puedes poner unas horquillas de precio, pero en un momento yo retiro viviendas del mercado, como pueden ser los grandes tenedores, bancos, SOCIMI, sociedades. Pero el problema y ahí son tenemos un los problema. grandes tenedores, que tenemos muchísimos fondos de inversión extranjeros que están acumulando viviendas y las retienen. La cifra es evidente, 138.000 casas vacías en Canarias. Correcto. Y solo hay, supuestamente, 14.000 demandantes de vivienda pública. La ley de la oferta y la demanda ahí demuestra que no funciona. Una determinada cultura. España es el país de Europa con más propietarios de viviendas. En el resto de Europa ha funcionado históricamente mucho más el alquiler que en España. Yo creo que estamos asistiendo también, como en el resto de actividades, a un cambio de paradigma. Sí, es verdad que la economía digital está alterando por completo lo que era un alquiler tradicional, a un señor que le alquilabas por 3 años, hoy con la vivienda vacacional, etcétera, has alterado completamente el mercado de la vivienda. Habrá que atender a esas realidades digitales, pero ponerle puertas al campo es yo un creo, absurdo. Paco, que aparte de las realidades digitales, a las realidades reales, es decir, antes apuntabas tú precisamente los focos en los que se están produciendo, ¿no?, que son las zonas turísticas y las capitales. Claro. Pues, ¿por qué no se puede, como ha planteado el decreto del gobierno, establecer, dejar que los propios ayuntamientos sean los que digan y qué zonas y zonifiquen en qué espacios determinados se puede incentivar o castigar, bien vía, por ejemplo, recargando el IBI o bien haciendo deducciones a quienes alquilen por debajo de cierto precio en la renta, y que ayuden, y que sean los propios ayuntamientos los que modulen ese mercado, ayuden a modular hasta que se establezcan. Básicamente lo que me gustaría decir es que podría ser una vía u otra. Habría que tener un espíritu muy poco humanitario para plantearse que estamos en contra de que los alquileres se contengan, de que los precios sean adecuados, de que la rentabilidad que obtengan los propietarios sea una rentabilidad razonable, por supuesto. Pero eso quiere decir que podemos decretar por una decisión de carácter legal controlar los precios. La cuestión es que ojalá pudiera hacerse, pero lo que hay que plantearse, si las decisiones pero déjame que concluya, si las decisiones que se adoptan en ese sentido van a funcionar o van a crear más problemas que el que resuelven. Esa es la cuestión. Y en aquellos sitios donde se han establecido regulaciones de precios se ha producido una contracción económica muy fuerte. Al final, cada vez que se contraen los precios... Nadie le ha querido poner el cascabel al gato y expropiar a los grandes tenedores de viviendas que tienen más de 3.000 viviendas vacías. Es decir, grandes tenedores con más de 3.000 viviendas y las mantienen vacías. ¿Con qué dinero se expropia? Yo creo que tenemos mala memoria, ¿eh? ¿Con qué dinero se expropia? Que la posible compensación que se les dé, que no exceda al precio al que las compraron, y menos si es inferior al precio de mercado básico. En los países democráticos donde funcionan las leyes, las expropiaciones tienen que hacerse de acuerdo con las leyes. Yo sé una realidad que es la de mi barrio, y es que la media del alquiler estaba en septiembre del año pasado en 749. ¿A cuál está hoy, según el último estudio? 977. Si el sueldo mínimo interprofesional... se han fabricado en tu barrio el último año? ¿Cuántas licencias de desde hace 7 años no se fabrica vivienda social. Entonces, pero permíteme, si el sueldo mínimo interprofesional... actuar por la parte de la oferta. Si el sueldo mínimo interprofesional está en 900 euros y la media de vivienda en 977, significa que ya no puedes alquilar ni con el 100% de tus ingresos.
Es decir, una sociedad fracasa cuando alguien tiene una familia en la que todos trabajen hasta los niños. Y volvemos a la revolución industrial. Yo creo que tenemos mala memoria. Había una máxima en este país que decía, recuerda, la vivienda nunca baja. Y todo el mundo y ha bajado compraba, un 30% desde el 2008. Viene una crisis económica y se derrumba el mercado de la vivienda. Y se rompe un axioma que hasta entonces parecía imposible. La vivienda nunca baja. Bien, pues baja y sube. Lo que estamos viendo ahora es un repunte precisamente basado en que hay más demanda que oferta. Pero como no suben los salarios, como bien explicaba Isabel Saavedra, como sí sube la vivienda y efectivamente se está recuperando de la caída que tuvo, pero si no suben los salarios, se produce ese desfase y por eso hay que intervenir hasta que se ¿Por qué no se facilita el construir una vivienda? Sí, ¿por qué no se promueve nueva vivienda? Preguntémonos. Es un problema poliédrico. De uno en uno, que si no en casa no se oye. Era de controlar los precios. Estábamos hablando de controlar los precios. Ahora estamos hablando de si faltan viviendas sociales. Pero de si hay que coger y forzar expropiando que viviendas salgan al mercado. Hay que tomar varias estamos hablando de regular los precios o estamos hablando de otra cosa. Porque si no estamos hablando de política de vivienda. Multidisciplinar, hay que abordarlo desde distintas medidas. No puedes decir una única fórmula, una varita mágica. Porque lo que digo es que en este país una expropiación planteada, vamos a pagarle lo que se le antoje a quién, al ayuntamiento, al gobierno, a quién, no, en absoluto. Nunca tiene que ser más por lo que se adquirió. Incluso ¿y por qué? Hasta voluntariamente y personalmente, que no es la opinión del sindicato de inquilinos, yo ni siquiera compensaría a estos grandes tenedores que se han estado lucrando. Isidro, ¿esto es factible lo que está contando Ruimán? Bueno, yo creo que tenemos que analizar que creo que el gran fracaso exactamente de los gobiernos, últimos gobiernos en este país, es que no han pasado y no han hecho una ley de vivienda a nivel estatal y un consenso con todas las autonomías y llevarla a cabo. Yo creo que es un fracaso que no tengamos todavía en España una ley de vivienda. Sí, y para nosotros es un fracaso. Y yo entiendo que las políticas sociales durante estos 12 años atrás o 8 años atrás han sido un fracaso. Lo que no podemos permitirnos es que del 2012 al 2018 se hayan construido en España solo 600 viviendas, como nos decía esta mañana el director general de Fomento de Vivienda, 600 viviendas en toda España de alquiler social. Por eso digo, el gran problema es increíble. Es que y después países como Alemania, ¿por qué no ponemos incentivos 40%? Fiscales? ¿Por qué no ponemos incentivos fiscales para los que tengan vivienda, para sacarlas al mercado? Pero si es que se puede hacer todo eso, una solución no es excluyente de la otra. Tenemos países como Holanda, Alemania, con un 40% de parque público de vivienda. En España tenemos un 3%. Es ridículo que el Estado español tenga un 3%, que nadie vive en régimen de alquiler social. Volvemos a la política de sindicatos, ¿no? De los años 60. Eso, pues, ataquemos sí, antes. ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa política de los años 60? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ni con que el Estado se imponga de forma férrea, pero mucho menos con que lo hagan los capitalistas. Vamos a centrarnos, porque la última vez que hubo aquí gran promoción viviendas entonces nada, vivienda social cero. No, yo te pregunto si volvemos a la política de los años 60. Volvemos a que la gente pueda vivir en una vivienda asequible. No solo que se hagan con una política de vivienda, que parece mentira que con la crisis, con lo que cayó el tema de la vivienda y por el sector inmobiliario todavía estemos sin política de vivienda, y no solo qué se construye, sino dónde, porque en las zonas precisamente de mayor demanda, donde están las demandas, donde están los empleos que se crean, etcétera, etcétera, es donde tendrían que estarse promoviendo la construcción de viviendas y no donde tienen solo los constructores. O no puedes pasar unas determinadas alturas, es que lo queremos todo. O sea, queremos ciudades con 4 alturas, una isla, estamos hablando de que el terreno que seguimos ocupando territorio, desplazando territorio, construyendo viviendas donde hay viviendas vacías. Paco, de uno en uno, que en casa no se entiende. Paco, cierra debate, por favor. Estamos hablando de una ciudad de suelo clasificado, urbanizado y con un uso residencial. Lo que no es de recibo, ya no solo que no se construyan viviendas sociales, sino que un señor que se quiera hacer su casa vaya a un ayuntamiento y tarde un año y medio en que le den la licencia de obras para poder hacer una vivienda. No hay que construir la autoconstrucción en Canarias, que era el culmen, ahora te meten en la cárcel. Acabamos con este debate de la vivienda. Lo que está claro es que la vivienda es un derecho constitucional, Miguel Ángel, y que es un problema aquí en España multifactorial, como estamos viendo. Nosotros tenemos que dejarlo por hoy, esta semana. Volvemos dentro de 2 semanas. La próxima semana, ya saben, es Semana Santa, nos tomamos un descanso, así que el foco vuelve a la televisión canaria dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves, Marina. Muy buenas noches. Venga, hasta luego.